Bienvenidos una vez más a un video de contrastes. Gracias por seguir con nosotros, gracias por seguir viendo los videos, por compartirlo, por suscribirse. Mil gracias por seguir viendo estos videos y que llegue a muchísimo más gente. En esta ocasión vamos a tocar un tema bastante, yo creo que fuerte para algunos, para algunas, que todos en algún momento creo que hemos vivido. Creo que todos hemos pasado por una parte de esto, nada más que lo vamos manejando diferente, ¿cierto? Entonces yo creo que todos hemos pasado por algo. Para eso tenemos un especialista en esto, psicólogo clínico. Yo he tenido algunas charlas con él y vaya que conoce el tema. Y bueno, decidí invitarlo para que el día de hoy nos compartiera de su experiencia y pues nos ilustrará a todos. Así que, Gustavo, un gusto tenerte aquí en este programa Contrastes. ¿Vamos a contrastar o vamos a estar en el mismo canal? Vamos a contrastar. ¿Verdad? Bueno, pues él es psicólogo clínico, trabaja en algunos centros de salud de aquí del estado de Querétaro. Y pues bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que haces? Muy bien. Bueno, mi nombre es Gustavo, Enrique. Tengo ya 11 años de experiencia dentro de infinidades de trabajos dentro de la psicología. Posteriormente a la licenciatura pude estudiar una especialidad en padecimientos subjetivos graves. Posteriormente pude estudiar para perito en sexualidad. También es una rama que se ocupa todo el tiempo, la sexualidad, claro, dentro de la psicología. Posteriormente pude trabajar con mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Es importante mencionar que el 48% de los embarazos en México son no deseados y no planeados. Entonces, nosotros somos el primer país de la OECD con embarazo adolescente. Estuve a nivel estatal en una estrategia que se llama Estrategia del Desarrollo Infantil, la prueba EDI. Arranquemos desde el principio, desde el punto de saber qué es la violencia y de ahí qué tantas derivantes hay de la violencia. Okay. Y los tipos de violencia que hay familiar, que es el tema principal del día de hoy, ¿no? En donde yo creo que todos vivimos en algún momento de nuestra vida algo de violencia, de cualquier tipo. Es más, es tan natural que yo creo que hasta la normalizamos en algún momento, ¿no? Pero para eso pues, vamos a tocar el tema de violencia. Muy bien. ¿Te parece? Enrique, voy a partir una vez más que, bueno, a mí me encantan los cuentos, ¿no? Me encantan los cuentos, las historias. Me gustan en algún momento intervenir con ellos. Quiero recordar un hecho que sucedió en México el 15 de septiembre del 2008. El grupo de los Zetas acude a la plaza principal de Morelia y avienta unas bombas, ¿no? Entonces hubo muertos, hubo heridos. Y yo recuerdo que en esa ocasión me comunico con una compañera y le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Estás bien? Me dice, ¿sabes qué? No fui y me quedé en mi casa, ¿no? Ese fue el primer hecho de violencia en México del narcotráfico, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, se inició pues esta historia contra el narcoestado, etcétera. ¿Por qué parto de ese ejemplo? Porque en ese momento fue una cantidad menor y si tú te remontas a las noticias, si tú te gusta verlas, creo que cada semana se rompe estos límites que teníamos, sí. ¿No? Se rompen y en algún momento ya no son heridos, ¿no? O ya no son muertos, sino son decapitados, ¿no? En algún momento ya no solamente son adultos, sino son niños, son familias enteras. Entonces lo que pasó es que esto se fue normalizando. En Querétaro también pasa algo similar, ¿no? Hablando de nuestro estado. Nuestro estado tiene ciertas características. El día de hoy se cumplió el 6º informe de gobierno. ¿Sí? Habrá que ver que todo lo que ahí nos comentan es idóneo, es real, ¿no? Si bien este programa no es de política, sí. Me encanta la política, pero bueno, mencionar eso. Lo que quiero puntuar es que la violencia se fue naturalizando, ¿no? Se fue haciendo parte de nosotros. Querétaro, si bien todavía está muy exento a situaciones que a lo mejor se viven muy cerquita. ¿Por qué parto de esto? Porque para hablar de violencia y de violencia familiar, primero hay que hablar de esta supuesta naturalización.
Y hacer la diferencia entre violencia y agresividad. Muchas veces la violencia se cree que es algo natural, pero es algo aprendido. La agresividad vendría siendo algo natural. Es, por ejemplo, si yo agarro este vaso y a lo mejor te lo aviento, ¿no? De manera agresiva e instintiva, tú lo vas a esquipar, ¿no? Hacia un lado, hacia el otro. ¿Cuál sería la respuesta violenta? Que si a lo mejor después de esto tú alcanzas a defenderte y ya no solamente me paras, ¿no? Sino me empiezas a golpear. Muchas veces lo vemos con los policías, ¿no? Los policías, cuando trabajaba con policías y los capacitaba, les decía que muchas veces la agresividad les permitía resolver situaciones de conflicto, que les tiraran unas piedras, que en algún momento les aventaran algo, que les quisieran patear, pues bueno, que parte de su agresividad les permitía defenderse, y que ya la violencia era cuando ellos ya los agarraban y a lo mejor los esposaban, los llevaban y en la patrulla ya los empezaban a golpear, ¿no? Les decía, es que eso es violencia, ¿no? Porque es algo aprendido. Entonces, a veces esta diferenciación nos permite hacernos cargo de una situación. Hablar de violencia en el Estado y en todo México nos remite a dos conceptos muy, muy concretos, ¿no? En algún momento se pensaba o se estipuló en la ley como violencia doméstica, y hoy por hoy se llama violencia familiar. ¿Por qué hay que hacer esa aclaración? Porque la violencia doméstica solamente quedaba entrelazados papá y mamá, como relación de hecho o de parentesco, y lo que ocurría dentro de ciertos espacios, ¿no? Los espacios públicos quedaban un poquito fuera. La reestructuración para que se llamara violencia familiar tenía que ver con eso, ¿no? Con que ya no solamente son las relaciones de casados, ¿no? Sino también se metían dentro de la violencia familiar lo que es el concubinato o amaciato, lo que es la relación de pareja con el novio, la novia, aunque no vivas en casa, ¿no? Entonces se empezó a extender la situación, así también se empezó a entender de otra manera. Pero a ver, violencia es violencia, sea donde sea. Okay. ¿Por qué el punto de clasificar? Okay. O sea, si tú vives este tipo de violencia, porque eres casado, porque estás en unión libre, o ese. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué poner esa línea entre uno y otros? ¿No es como muy contradictorio en decir en los espacios? Fíjate que la importancia precisamente de la separación es el estudio y permitió mayor cuidado a las relaciones de noviazgo, ¿no? O inclusive a las de concubinato. Porque cuando se hablaba de violencia doméstica se entendía esposo y esposa. Entonces todas aquellas personas que estaban solamente juntadas no se consideraba como tal. Entonces yo creo que de ahí viene un problema en donde tú haces a un lado a ciertas personas únicamente porque no tienen un papel. Muy bien. O sea, yo creo que de ahí vamos como que originando este tipo de problemas. Es como decir, no sé, un ejemplo que se me llega a ocurrir. Es que sí, la violencia es, seas hombre o seas mujer. Por ejemplo, los feminicidios. Para mí no existen los feminicidios. Existen los homicidios. Eres hombre, eres mujer y hubo un homicidio. Y poner una etiqueta nada más porque eres mujer o porque eres hombre se me hace discriminatorio. Entonces yo creo que no debería de haber un feminicidio, sino homicidios. Tratarnos de una manera por igual, creo, para poder quitar esas etiquetas. Porque ¿quién dice tú sí y yo no? ¿Quién dice él sí y él no? Mira, ahí sí sería como lo interesante, ¿no? De la conversación. Yo no estoy de acuerdo por una sencilla razón. En el estado, en la república se habla que el 33% de las mujeres vive una situación de violencia. Se habla de feminicidios cuando la muerte hacia una mujer tiene que ver con cuestiones del sexo y del género. Por ejemplo,
mujeres que en algún momento son violentadas y les cercenan los pezones, ¿no? Mujeres que son violentadas y les cortan el cabello. ¿Por qué? Porque son situaciones que tienen que ver con el sexo y el género. Tienen que ver, ¿por qué con el sexo? Bueno, haciendo una diferencia, sexo es hombre y mujer, ¿no? Sexo significa sextu, que significa cortado a la mitad. Si nos ponemos a complejizar un poquito más, se habla de 5 tipos de sexo. Ya no se utiliza la palabra hermafrodita, entonces se habla de 5 tipos de sexo, pero vamos a quedarnos con hombres y mujeres. Género viene siendo todo aquello que nos indica cómo ser hombres y como mujeres. Entonces, dentro de la violencia, del feminicidio, tienen que existir algunas atenuantes. Una de ellas es que la muerte sea relacionado al sexo y al género. Te digo, estas son algunas características. Cuando hay un feminicidio, que les cortan el cabello, que le mutilan los senos, que el área de los genitales pues recibe golpes, mordidas. En algún momento esa sería la característica del feminicidio. ¿Qué permite el feminicidio? Muchas veces un castigo mayor, ¿no? Un castigo mayor, e inclusive pone al ojo público, hoy por hoy, pone al ojo público una situación de violencia contra la mujer. En este caso creo que es como una herramienta que nos sirve dentro de la clínica y dentro de las cuestiones legales. Y sí, también estoy de acuerdo, ¿no? El año pasado, lo que llevamos en curso con este actual gobierno, llevamos, híjole, no sé, más de 100,000 muertes. Sí. Y pues bueno, la mayor parte son hombres, ¿no? Son hombres, pero como que vendría siendo esta distinción tan cortita. Yo entiendo ese punto, pero yo creo que de esto que estamos hablando ahorita es un resultado, más no es el origen de la situación. A ver, muchas mujeres atraviesan una violencia familiar y por costumbre y por educación no se retiran de donde están. Porque dicen, mi mamá aguantó esto y pues yo también. También me dijeron que el matrimonio es para siempre y que ahí me tengo que dar. Hay una historia, por ejemplo, que el día que se casó un pariente, se casó la mujer, al otro día su marido le dio tremenda golpiza y regresa a la casa de su mamá y le dice, es que me pegó, y le dijo, ¿te casaste? Regrésese con su marido, que eso fue lo que escogió. Entonces, a ver, si ese hombre mata a esa mujer después de casarse y todo, ella permitió algunas cosas. ¿Por qué no se retiran a tiempo y nada más ven el resultado? Desde el noviazgo vamos viendo quién es agresivo, quién es manipulador, quién me va a hacer daño. Pero con esa falsa idea de va a cambiar, aguantamos y ahí viene la violencia que nos van dando, pero que se nos hace totalmente natural. Entonces, yo creo que esto de los feminicidios, esto de toda esta parte de violencia, o de las tantas muertes que ha habido durante este gobierno y los otros pasados, y siempre ha habido muertos, como el bullying. Siempre ha existido, nada más que actualmente le pusieron nombre. Pero siempre ha existido. Siempre ha habido esa parte. Nada más que ahora se le pone como más atención. Pero yo voy desde el origen. ¿De dónde se origina esto? ¿Qué permitimos? ¿Qué tipo de educación estamos dando? Referente a lo de este presidente lo critican porque dice abrazos no balazos, pero a ver, si este presidente se va igual a matar igual que los otros, entonces, ¿qué es más correcto? ¿Atacar la delincuencia a través de una educación o atacarlo con la misma estrategia que están haciendo los delincuentes? Entonces, yo creo, en esta parte de violencia, yo quiero partir desde el origen. A ver, ¿cómo se hace una persona violenta? ¿Y cómo se hace una persona que permite ser violentada? Muy bien. Enrique,
me gustaría retomar la definición de violencia, ¿no? Violencia es cualquier acto u omisión que atente contra la integridad física, sexual, económica o patrimonial de una mujer. Dentro de la... Mira, es que desde ahí partimos. ¿Por qué la violencia se va dirigida nada más a una mujer? Yo conozco amigos y tengo amigos que han sido violentados y que en lugar de decir te apoyo, es de, o sea, te pegó tu mujer, no puede ser, aguántate porque tú eres hombre y ya tú no puedes ser violentado. Yo creo que desde ahí la parte de judicial o de ley, ¿por qué nada más se van a lo mejor por estadística? Podría ser que por estadística, pero yo creo que tenemos que ya quitar esa parte y decir, a ver, violencia general. Fíjate, violencia general, ¿va? Creo que la dificultad es precisamente a lo mejor entender, nos retomamos a otro punto como más crucial que vendría siendo parte de las masculinidades, ¿no? Que es otro tema, si en algún momento me invitas con gusto sí, claro. lo abordamos. La violencia generalmente va a estar destinada a las personas que creas o que creamos más débiles. En algún momento voy a recordar un viejo dicho, ¿no? En los barcos, ¿no? No sé si se acuerdan en el Titanic, ¿no? Mujeres, niños y ancianos primero, ¿no? Primero, sí. Entonces, si nos vamos a ese tipo de situaciones, la violencia siempre va a ir dirigida a alguien con el cual nosotros tengamos una relación de poder, con nosotros creamos que tengamos mayores privilegios y físicamente inclusive tener mayor fuerza, ¿no? Entonces, por ende es que muchas veces nos referimos y tienes razón, ¿no? En la Secretaría de Salud y en otras instancias, generalmente la intervención y el abordaje va dirigido hacia las mujeres, ¿no? En la Secretaría de Salud existe mucho blindaje y me parece adecuado. Por ejemplo, existen servicios especializados, existen grupos de reeducación para mujeres, existen campañas para el cáncer de mama, para el cáncer cervicouterino. Nosotros como hombres a lo mejor pudiéramos tener menos, ¿no? Nosotros tenemos la clínica del hombre, que nada más hay 2 clínicas aquí en Querétaro, tenemos grupos de reeducación y las campañas de, en algún momento, la vasectomía, y en algún momento cáncer de testículo, cáncer de pene son las menos, ¿no? Las menos posible. Pero si nos remontamos inclusive más allá, los espacios de salud fueron creados para las mujeres, ¿no? Los espacios de salud en algún momento tuvieron esta función. Generalmente aquí en Querétaro hay muchos espacios que nada más se trabaja de 8 a 3 y media, ¿no? Las que pueden o los que pueden asistir, en este caso van a ser las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente se pensaría que son amas de casa, se pensarían que están en un espacio. Entonces vamos a partir de ese punto. En cuanto a los tipos de violencia, te los menciono así de manera muy sencilla, y creo que también van a dar pauta de hablar por qué las mujeres, ¿no? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué ellas? ¿Por qué es más propenso, ¿no? La violencia psicológica, pues están los apodos, los insultos, etcétera. Otro tipo de violencia es la violencia sexual. La violencia sexual viene siendo la imposición, ya sea de caricias, ideas o prácticas sexuales que una persona no desee. El otro es la violencia física. Existen 2 tipos de violencia física directa, como puede ser un golpe, una cachetada, un empujón. Violencia indirecta, cuando precisamente una persona no permite que su pareja vaya al médico a que se haga una revisión, ¿no? Se haga una revisión. No sé, inclusive me ha tocado gente que, ¿sabes qué? Es que mi pareja no deja que me vaya a hacer un ultrasonido, ¿no? O con un ginecólogo al médico. ¿Por qué? Porque a lo mejor te gusta, porque a lo mejor le va a hacer daño. Tenemos 3. Después vendría violencia económica, que tiene que ver con todo aquello que vulnere la capacidad de supervivencia económica, que es el sustento, el vestido y la alimentación. Y por último, la violencia patrimonial, que es un poquito difícil de entender. Yo la entendí ya de adulto, con experiencias personales, pero bueno, mencionar alguna que nos comentan mucho los pacientes. ¿Sabes qué? Decidí separarme y en el momento en que me voy,
pues yo dejé mis papeles y él agarró las cartillas de vacunación, agarró las actas de nacimiento y me dice que si no me regreso no me las voy a dar. Tiene que ver con un patrimonio, ¿no? O que te cambien las escrituras del coche, o que te cambien las escrituras de la casa. Si nosotros nos vamos dentro de a lo mejor... Perdón que te interrumpa, pero esta derivante de violencia que estás diciendo patrimonial, yo creo que es la menos conocida, ¿no? Es la menos conocida. Yo creo que mucha gente que está viendo esto va a decir, cánigo, no sabía que había este tipo de violencia a través de los papeles, a través de todo esto que estás mencionando. Etcétera. Qué buen dato de... Sí, fíjate que la violencia, y volviendo a esto, ¿no? De la violencia familiar y por qué nos enfocamos tanto en mujeres, porque dentro de nuestro ejercicio, de nosotros como hombres, dentro de la masculinidad y dentro de las estadísticas, yo a lo mejor le pediría al público, a las personas que nos vean, que realmente que piensen, ¿no? ¿Quién es más propenso a la violencia, ¿no? ¿Quiénes en algún momento tienen mayor impacto en la salud por la misma? No quiero decir que la violencia familiar no incluya al hombre, ¿no? Pero los casos son los menos, ¿no? Y los que llegan muchas veces al Ministerio Público se pitorrean de ellos, ¿no? Así, una palabra coloquial, se burlan de ellos. Sí. Le dicen, ¿sabes qué? Pues defiéndete, ¿no? Pues haz algo, pues... pero es que si me defiendo me va peor. Sí, ¿no? Entonces, pero dentro de lo estadístico creo que son una minúscula cantidad. Muchas veces, Andrés, la violencia es reactiva. Hoy platicaba con una usuaria, ¿no? De un centro de salud. Me decía que cuando era joven y formó su familia, que muchas veces su pareja le decía, ¿sabes qué? Llegaba alcoholizado. Entonces llegaba alcoholizado en la noche. Ella llegaba, tocaba la puerta, se metía y ella agarraba a sus pequeñitos y le decía, ¿sabes qué? Pues vete, ¿no? Vete de aquí, no quiero que estés aquí. Entonces ella agarraba a sus niños. ¿Qué pasa ahora actualmente? Dice ella que solamente se acuerda de alguna situación o sale algún tema y le empieza a reclamar, ¿no? De manera violenta. Oye, ¿te acuerdas cuando me sacabas? ¿Te acuerdas cuando me decías? Entonces él ya en un adulto, le dice, ¿sabes qué? Pues perdón, ¿no? Pero no hay una reconstrucción. Mencionabas una pregunta bien importante, ¿no? ¿Cómo es que se lleva a situaciones de violencia? ¿Cómo es que en algún momento una persona, tanto hombre como mujer, empieza a tolerar la violencia? Creo que nosotros, así como en las adicciones tenemos un umbral. Este umbral nos va haciendo más tolerantes, ¿no? Yo les pido que piensen la primera vez que a lo mejor se tomaron un vasito de cerveza, ¿no? Sí. Ya tomas el vasito de cerveza y ¿cómo te sentías? ¿Te sentías mal? ¿Te sentías tomado? ¿Te sentías incómodo? Sabía hasta feo. Pero ¿qué pasa ya en cuanto lo vas consumiendo? Pues te vas haciendo más resistente. Entonces ya no necesitas una cerveza, necesitas 2, 3, necesitas 2 caguamas, una caguama. Ya no vas a necesitar eso, vas a necesitar alcohol. Lo mismo pasa con la violencia. Muchas veces papá y mamá no nos enseñan cómo es una relación o nos enseñan cómo es una relación y cómo es la relación de ellos. Y si nosotros partimos de la historia personal de cada uno de nosotros, a riesgo de parecer un tanto fatalista, creo que a todos nos toca ver ese tipo de violencia. Entonces, cuando los jovencitos se van enrolando en un noviazgo, pues a veces hay muchas situaciones minúsculas de violencia y no las alcanzamos a percibir como tal, ¿no? Porque se nos hace muy normal. Se nos empieza a hacer normal y como no tenemos una educación una educación para la paz o no tenemos una educación en cuanto a la violencia, lo vamos tolerando, ¿no? Sí, porque fíjate, ese punto que tomas, no tenemos una educación para la paz porque siempre nos han enseñado según a defendernos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo crecí con la ideología de mis papás de decir, si te hacen algo en la escuela, defiéndete, párteles. Y si te hacen a ti algo, te voy a dar a ti porque te dejas. Entonces, si me dejo en la escuela, también me van a dar en la casa. Pero fíjate, por ejemplo, difícil. Las mujeres de nuestra generación recibieron otra educación, ¿no? Las mujeres de nuestra educación, ¿sabes qué?
pues cierra las piernas, ¿no? ¿Sabes qué? No juegues a luchitas, ¿no? Juega con las muñecas. O te controlaban con la mirada. Sí, ¿no? y hablando de esto de la educación, que es muy, muy importante, ¿no? Cuando nosotros hacemos esta diferencia entre el juego agresivo, entre que las mujeres, ¿no? Cuando una mujer, pensando ya en situaciones ya de violencia en los espacios públicos, ¿no? Si tú, Andrés, alguien te llega por la espalda y te quiere jalar el reloj, tú haces y sueltas un golpe, ¿no? Pero una mujer no. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra instrucción o la instrucción de las mujeres medianamente fue paralizarse, ¿no? Medianamente eso fue lo que a ellas les inculcaron. Entonces, es por eso que se insiste tanto en este tema, ¿no? Nosotros como hombres, te puedo decir que tenemos pocas herramientas, pocos lugares para trabajar nuestras situaciones personales. Uno pudiera hacer la consulta particular, pero dentro de espacios públicos, yo creo que conozco, no sé, grupos de reeducación para hombres donde sí vamos a hablar de la violencia, sí vamos a hablar de situaciones que nos acontecen. Entonces, parece muy insistivo y muy repetitivo, pero sí me gustaría como hacer esa puntuación, ¿no? Tratar de enrolarlo y cómo podemos en algún momento romper, ¿no? Situaciones de violencia, cómo podemos en algún momento poner un alto. Creo que muchas personas, Enrique, sí necesitan espacios, pues con un terapeuta, con un psicólogo. Yo creo que ahí es donde viene el cambio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es ahí donde viene el cambio, donde no nos han enseñado esa parte. Nos han enseñado como a sobrevivir con lo que hay, con lo que tenemos y con lo que podemos tener, más no nos han enseñado a realmente vernos por dentro, ¿no? ¿Quién es el que origina más la violencia en casa? ¿El hombre o la mujer? ¿De dónde aprende más el hijo a ser violento? Okay. Y después, ¿de dónde aprende el hijo o la hija a ser violentada? ¿Quién tiene más esa particularidad de enseñar? Hay algo que siempre digo, una cosa es lo enseñado y otra cosa es lo aprendido. Una cosa es lo que yo te digo con la boca para que tú lo aprendas, y otra cosa es lo que yo hago y eso es lo que aprendes. ¿Sí me explico? Uh-huh. Una cosa es lo enseñado y otro lo aprendido. Entonces, el rol de papá, el rol de mamá, ¿quién tiene más responsabilidad para ser una persona violenta o para ser una persona violentada? ¿Quién es la parte que lleva el origen de la violencia? Tenemos un rol como papá, un rol como mamá. Uh-huh. ¿Quién sería el más responsable de hacer una persona violenta y de que se haga una persona violentada? Digamos, como tú lo estás expresando, que el hombre es el más violento. Uh-huh. Pero no sé si estamos de acuerdo que el hombre no es el que educa a una persona violenta. Uh-huh. Entonces, ahí es donde yo creo que existe el problema, que no lo vamos a acabar únicamente componiendo datos de uh-huh. quién es más violentado, sino yo creo que tendríamos que ver el punto es de dónde es el origen, de dónde viene el origen, y eso es lo que tenemos que atacar para que se eduque de una manera diferente. No existan los violentos y los violentados. Bueno, partiendo de esta primera definición que di, la violencia es aprendida, ¿no? Entonces, si es aprendida, la pueden ejercer tanto hombres como mujeres, pero culturalmente las personas que pudieran generar más violencia son los hombres. Pero tiene que ver con una característica muy esencial. Recordaba que en Amialco fue un caso muy conocido, no tengo fresco el dato, pero una comunidad de mujeres, en algún momento una de ellas acusa a otra. ¿Sabes qué? Es que mi pareja me está haciendo infiel con tal persona, ¿no? Entonces lo que hizo la comunidad de mujeres fue agarrar a esta mujer, sentarla, descubrirle la ropa interior, bajarle la falda y untarle chile de árbol, ¿no? Chile de árbol en la zona genital. La violencia la ejerció una mujer contra una mujer, pero aún así, si a lo mejor nos podemos más quisquillosos,
podemos ver que las personas que usaron parte de la ley, parte de, e inclusive los encargados de la misma, vienen siendo los hombres. Va a sonar contradictorio, pero la manera con que se defendió en ese momento, intentó defenderse las autoridades, es que son usos y costumbres, ¿no? Entonces, al ser un pueblo autóctono, con usos y costumbres, nosotros no nos podemos meter. Entonces se metió derechos humanos, ¿no? Pero ahí sí habría como esa complicación. ¿Cómo es que una mujer ejerce violencia contra una mujer de ese índole? Si nos vamos en una cuestión más puntual, tiene que ver con el origen de el feudalismo, y del patriarcado, que de manera muy sencilla se decía que todos los pueblos tenían o se originaron, Enrique, bajo las mismas características. Todos los pueblos se originaron bajo ciertas características, donde todos eran iguales, ¿no? Tanto los niños, los viejitos, las mujeres. De hecho, a las mujeres se les respetaba. Había una frase que decía es que la mujer es la madre tierra, ¿no? ¿Qué pasó y cómo es que el hombre empezó a poner mayor énfasis? El hombre se empezó a preocupar por la acumulación. Después de la acumulación se empezó a preocupar por quién es la descendencia, quién es mi descendencia, a quién le voy a heredar. Entonces, el patriarcado tuvo que ver esa influencia. Si nosotros nos vamos a números, más o menos en México, el 98% de las personas más ricas en México son hombres y un 2% son mujeres. Y si nos vamos a nivel global y a nivel mundial, se sigue sosteniendo. Sí. Se sigue sosteniendo. Entonces, te digo, hay muchas aristas, ¿no? Para en algún momento, como hombres, responsabilizarnos, ¿no? Y creo que va a faltar muchos años, mucho tiempo, para que esto verdaderamente cambie. Okay. Porque vuelvo al mismo punto. El punto de origen no se ha modificado. Únicamente se quiere modificar un resultado, pero no el punto de origen. Mira, es tan sencillo. Y mucha gente que nos ve, quizá hay familias que tienen una hija y un hijo. Y la educación no es la misma. Entonces, ahí yo creo que es el origen. Por ejemplo, hay muchas mamás que tienen a sus hijas y que las educan para atender a uno. Que las enseñan a educar las educan para atender a un hombre. Las educan para ser sensibles, las educan para ser delicadas, tranquilas. Y viene esa parte. Y los hombres, digo, yo crecí con esa educación. Imagínate, a mí eso me decía, ¿no? Tú eres hombre y como tú eres hombre, tú tienes la responsabilidad de tener que mantener. Entonces tú tienes que echarle más ganas a la vida. Ahora yo tengo 2 hermosas hijas y yo no les digo, prepárate porque te van a mantener, ¿no? Okay. O como digo en conferencia, a ver, a las niñas les dicen, ven, te voy a enseñar a hacer un huevo para que el día que te me cases, no te regresen porque ni siquiera eso sabes hacer. Okay. Entonces, desde el punto de origen, que es la casa, que es mamá, que es papá, yo me divorcié en algún momento y peleé a mis hijas para que estuvieran conmigo de una manera sorprendente. Logré tener a mis hijas conmigo. Por ley hay que dar una pensión. Entonces, cuando la mamá de las niñas tenía que dar una pensión y yo fui a la secretaría a meter el papel que había dado la juez de que ella tenía que dar pensión, se me quedaron viendo así como ¿usted viene por pensión? O sea, casi con la mirada me decían, usted es hombre y no tiene derecho. Así, a ver, no es para mí, es para ellas, es para las niñas. Pero viene un juicio por los demás cuando las cosas se hacen diferentes. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo en el punto de violencia. Donde si una mujer es violentada, entonces todo el mundo apoya. Pero cuando el hombre es violentado, pues hasta de risa lo toman. Pero el origen viene desde casa. El origen viene desde casa. Que ese es un punto bien sensible. Que eso es lo que quiero que vea la gente. La comunidad. Fíjate que voy a partir de algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y ahorita lo voy a tratar de aterrizar lo más puntual posible. Alejandro Jodorowsky es un psicomago, ¿no?
es único en su especie. Tiene películas que recomiendo, El Topo, Santa Sangre. Tiene libros interesantes como Psicomagia, entre otros, ¿no? Él recomendaba que la educación en las escuelas tendría que darla un hombre y una mujer, que tendrían que en cada aula tener un hombre y una mujer que pueda educar. Yo partiría de lo siguiente, ¿no? La educación desde preescolar, primaria, tendría que estar muy explícita y en algún momento tratar de diferenciar qué es el sexo y qué es el género, ¿no? Volviendo a los inicios, ¿no? El género, el sexo, volviendo a recordar, son características físicas, gonadales y características que se desarrollan en la pubertad, que vendrían siendo en las mujeres senos, vulva, trompas de falopio, etc. Nosotros como hombres dentro del sexo nos puede definir, pues bueno, lo que es el pene, testículos, escroto, etc. Como esas características sexuales masculinas, ¿no? De hombre. Si nos vamos de manera más explícita, a lo mejor tendríamos que hablar como de hembra y macho. Ajá. En el género, que sería algo que no nos educan en casa, que no nos educan en la escuela, es en algún momento dar la posibilidad a un hombre, a una mujer, en algún momento de una educación diferente, ¿no? Por ejemplo, que el color de tu cuarto no defina tu sexualidad, no defina tu sexo, no defina lo que tú haces, ¿no? O lo que tú, si eres hombre o mujer. Entonces, desde ese punto, ¿no? Los juguetes como, recuerdo, me acuerdo, ¿no? Y creo que todo el tiempo estamos con esa lucha, ¿no? Recuerdo que en algún momento me toca convivir con una persona y observo que en un pasillito de un mercado le iba a comprar a su hijo una prensa, ¿no? Una prensita para tortillas, ¿no? Entonces la niña lo pidió y el niño va, la agarra. En ese momento yo tengo estos habilidades, estos estudios. En ese momento yo le digo, no, gordo, su mamá también le grita. Entonces el niño avienta la prensa, avienta al piso y empieza a llorar, ¿no? Yo en ese momento inmediatamente me di cuenta, ¿sabes qué? Es que estoy educado en esta diferencia, no estoy educando en esto, ¿no? Y así es la educación, ¿no? A veces damos por sentado y empezamos a instaurar mensajes de cómo tiene que ser el hombre, cómo tiene que ser la mujer, de cómo tiene que responder. Y creo que si nosotros tuviésemos una educación más libre, si nosotros en algún momento a un pequeñito, a una pequeñita le enseñáramos que jugar fútbol pues puede ser tanto para hombres como para mujeres, que el jugar con muñecas puede ser tanto para hombres como mujeres, tuviéramos menos dificultades en el ejercicio, no solamente de un cuidado de sí, ¿no? Inclusive en el ejercicio de la violencia y en otras situaciones, pero así yo lo vería, ¿no? Sé que es complicadísimo, ¿no? En algún momento meter dos maestros en un aula, un hombre y una mujer, pero sí partiría de una educación más abierta. No, pero si fueran educados para educar de esa manera, sí, sería muy diferente. Este tema de los juguetes yo lo toco en tema de conferencia cuando vamos a una escuela y desde ahí partimos. Ahí hablo sobre la violencia que hay hacia los niños, cómo nos empiezan a enseñar desde pequeñas a las niñas, pues su escobita, trapito, la prensa para las tortillas, y digamos que dicen los papás que es natural y que es lo que ellas quieren, ¿no? Pero eso es lo que uno se le va enseñando. ¿Por qué esas respuestas como que no, eso no? Y el niño, un carrito, una pistola, algo de violencia, balón de fútbol. Fíjate, yo ahí lo veo, bueno, excepción de algunos, como un balón, por ejemplo. Pero si vamos al punto de los juguetes de los niños, muchos tienen que ver con violencia. En ese tiempo yo tocaba este tema y decía, le regalas una pistola a un niño y andan jugando a policías y ladrones y tus hijos se están matando de a mentiritas. Pero cuando un niño de primaria sacó una pistola y mató a su maestra,
todo mundo pegó el grito en el cielo. Y a ver, ¿qué tiene de diferencia agarrar una de juguete y agarrar una de verdad y hacerlo? El niño únicamente a lo mejor repitió lo que jugando lo hacía. ¿No? Okay. Entonces yo creo que va esa parte de que nos van enseñando, a veces hasta inconsciente, porque así nos van educando, así nos van enseñando desde pequeños. Dice, es que a mí me enseñaron esto. Yo cuando vivo solo, sin problema puedo lavar los trastes, sin problema puedo agarrar el trapeador, sin problema puedo hacerme de comer, sin problema puedo planchar mi ropa y no se acaba el mundo. Y yo les digo en conferencia, hay hombres que se les acaba el mundo cuando se van. Y ese tipo de violencia de los dos, porque si hay una separación, algunas mujeres dicen, ¿y ahora? ¿Quién nos va a mantener? Okay. ¿Quién nos va a dar dinero? ¿Quién va a estar? O algo más clásico es, ¿quién va a tomar las decisiones? Porque hay mujeres que son dirigidas a través de las decisiones del hombre. Y cuando se va, ya no tienen no saben cómo ejercer ese derecho y ese poder de decidir. Y hay hombres que cuando se separan, pues entonces dicen, ¿y ahora? ¿Quién va a lavar? ¿Quién va a planchar? Y partimos de roles. Entonces, cuando uno de esos dos roles no se ejecuta, existe la violencia, yo creo que por el otro. Okay. ¿No? Fíjate, bueno, pensaba un poquito en formas de trabajo, ¿no? En formas de trabajo o qué puede hacer la población en general, ¿no? Con la violencia, qué puede hacer. Creo que la construcción a la cual yo llego es que muchas veces, Enrique, esperamos que por generación espontánea nosotros curemos, ¿no? Nuestras enfermedades, de nuestros síntomas, que nuestra pareja en el próximo embarazo pues se arregle, ¿no? Que con el próximo bebé pues cambien las cosas, ¿no? Con la boda se solucione, ¿no? El noviazgo. Entonces, son pensamientos mágicos e infantiles, ¿no? Yo lo que les quisiera compartir de manera muy, muy profesional es que hay vías, hay alternativas, especialistas para trabajar la violencia en los hombres. Créeme que no hay un espacio más que los grupos de reeducación, pero en televisión no hay nada, ¿no? En televisión no hay nada. Si tú te fijas en los mensajes, por ejemplo, vemos Tecate, ¿no? Tecate. Vemos este video de este hombre que en algún momento llega a la mujer pasada de peso y le dice, ¿sabes qué? Pues es que tú me prometiste, ¿no? En la Kermén que nos íbamos a casar, ¿no? Entonces el hombre agarra, toma un vaso de cerveza, pues ¿saben qué? Me les caso, ¿no? Si te fijas, ahí nos están queriendo decir que el hombre a veces tiene que forzarse a la paternidad, ¿no? Que a veces tiene que forzarse a algo. Si vemos Axe en algún momento lo intentó de una u otra manera, pero el manejo era, me pongo desodorante y me van a empezar a seguir las mujeres, ¿no? Entonces yo lo que pensaría, pues mejor ponle desodorante al coche, ¿no? Así te van a empezar a subir. Entonces no hay espacios públicos, Enrique, no hay espacios públicos para el trabajo de los hombres, ¿no? No hay espacios realmente, y si que pensamos que por generación espontánea nos vamos a curar, nos vamos a aliviar nuestros males, vamos a mejorar nuestra pareja, nuestra relación de pareja no los hay, ¿no? Lo mismo con las mujeres. Yo a las mujeres que nos vean, si tienen dificultades, problemas, créanme que hay varios espacios, tanto privados como públicos, pero sí a buscar una atención, ¿no? Sí a buscar algo, porque si lo intentamos en algún momento con la radio, con los programas de televisión, no encontramos nada, ¿no? Ahorita hubo un tiempo donde, hace unos años, Enrique, donde los top shows, cuando pues con Laura Bozzo, Carmelita Salinas, Rocío Sánchez Azuara, la gente los veía, intentaba solucionar algo de su vida ahí, ¿no? Yo sí les invitaría, pues, ejercicios, espacios de reflexión, de reeducación también, para la atención, ¿no? Para la atención personal. Y créeme que son los menos, ¿no? Son los menos. Creo que Querétaro tiene
tiene muy buenos especialistas. Creo que Querétaro tiene algunas alternativas viables. E invertir en el salud vendría siendo lo mismo que invertir en el dentista, ¿no? Que invertir en el oculista. ¿Sabes? Nos han acostumbrado a normalizar tanto la violencia que nos reímos de la propia violencia. A mí me gustaría, por ejemplo, un programa que normaliza la violencia. Y duró muchas temporadas. Fue La Familia Peluche. Ok. Y ver cómo ahí la violentada no era la mujer. Ahí lo pusieron en diferente contexto. El violentado era el hombre. Pero, ¿por qué la gente ve eso? Y ahí sí se hace normal. Okay. Uno de los niños pues, roba. Y la que actúa más coherente, pues es la rara, ¿no? Entonces lo hacen ver al revés, que quieren ponerlo como al revés, pero realmente eso es la sociedad. Realmente esos tratos se viven a diario, realmente los hijos así son tratados. Vaya, ¿por qué normalizamos esa violencia de esa manera? ¿Por qué los programas, mientras más violencia, Laura Bozzo con su que pasa el desgraciado y todo esto, que se peleaban, y la gente, y sí, se peleaban y todo, y a veces hacían más duro el drama para que tuviera más rating, porque eso es lo que le gusta a la gente. Pero cuando se retoma, cuando se hace algo en serio de violencia, entonces todo el mundo dice que está muy mal. Sí, y créeme que son los que ponen las cartas, ¿no? Que hoy por hoy a lo mejor ya se abrieron otras plataformas, pero creo que en el fondo vienen bajo esta lógica, ¿no? Porque es una producción, porque es un consumo, porque es algo, ¿no? Yo no he visto una serie de María Curie, ¿no? Por ejemplo, hablando de algo, de un descubrimiento de una mujer, ¿no? Generalmente vemos otro tipo de producciones, no veo producciones sobre Frida Kahlo, que a lo mejor nos pudieran ser. No, vemos otro tipo de situaciones, pero es la lógica, ¿no? Y sí las hay, pero no son conocidas, se hacen en plataforma y muchas veces hay algunas campañas dentro del YouTube. Pero a nivel público, por ejemplo, no hemos visto algo fuerte para trabajar al hombre. Y aparte a la gente, seamos sinceros, no le gusta. Le gusta más ver ese tipo de violencia, otra cosa. Fíjate, una serie y que yo les recomiendo mucho, y a mí es una de mis preferidas, la de Hernán. Okay. Está en Amazon. La de Hernán. Y le he recomendado, como tienes una idea, y de los que he recomendado, yo creo que uno vio como 2 capítulos. No la ven. Simplemente porque no es atractiva. Okay. No hay... Es más cultural, porque habla de la llegada de Hernán Cortés y de la derrota de Tenochtitlan y todo cómo se unió México y cómo vinieron a inculcar toda la religión que ellos traían y lo de los... asesinatos, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? ¿Sacrificios? Los sacrificios. Cómo Hernán llegó a prohibir los sacrificios a Moctezuma porque decía, no, en mi religión eso está mal visto, eso no se puede hacer. Es algo de nuestra historia, es algo para que entiendas de dónde somos lo que somos y que a la gente no le interese. Okay. Que a la gente no le interese, que le interese más poner La Familia Peluche en la televisión que una serie de esa índole que te diga, a ver, de aquí vienes, ve lo que pasó, ve todo. Algo que yo le digo mucho a los jóvenes en la actualidad, que eso nos ayudaría mucho, es a tener un pensamiento crítico. Nos hemos basado a ser repetidores de autores y no de un pensamiento crítico. No que tú digas, a ver, esto dijo él, pero yo pienso esto, yo hago esto. Y en cuestión de educación, con eso yo creo que vamos a erradicar la violencia en la gente. Tienes que dejar de ser violento con tus hijos y enseñarles a no ser violentos y a no ser violentados. Yo creo que ese es uno de los puntos en donde nos pongamos de acuerdo que esto tenemos que hacer como sociedad.
entonces vamos a tener un resultado. Por ejemplo, hablando de esto de los feminicidios, las chicas feministas. Yo lo he dicho muchas veces, yo estoy a favor, yo estoy con ustedes, me parece excelente. Está muy bien. ¿Cómo es mi contribución con el movimiento? Es que doy conferencias y uno de los temas es la violencia hacia la mujer. Empoderar a la mujer para que pueda salir. Y entonces ha habido mujeres que se han acercado y que me han dicho, sí, yo no voy a tolerar ni una más. Y se acaba. Y entonces voy a empezar a hacer esto. Y se empiezan a empoderar y empiezan a salirse de ese círculo vicioso que no los dejan salir todo el tiempo. Lo que yo no estoy de acuerdo es la violencia tan generada. No por todas, pero hay un extremo. Por ejemplo, hay una persona que es muy feminista y que si tú le dices a un hombre, oye, no seas nena, se enoja contigo porque dice, oye, eso no es muy feminista, eso, o sea, estás ofendiendo a alguien diciéndole que va a ser nena, o sea, se refiere, y te empieza a debatir ese punto cuando es algo coloquial, le dices, no seas nena, y empieza esta parte que ahora llamada, no sé qué piensas, me gustaría saber mucho tu opinión, sobre esta llamada generación de cristal, que todo les molesta, todo critican, pero no desde un pensamiento propio, sino dirigido por otros, como copia de otros. ¿Sí me explico? ¿Tú qué piensas? Que es muy violento la generación de cristal porque no puedes decir algo porque luego se van. Y este llamado hate, en donde tú dices algo en las redes sociales y no les gusta lo que estás diciendo, no dicen, no estoy de acuerdo, pero si él piensa así, adelante, pero yo no estoy de acuerdo. Y hacen su propio pensamiento. No, te tiran, te mientan la madre, te dicen, y infinidad de cosas, porque están detrás de un celular, detrás de una computadora, y ejercen esta violencia tan dura que ahora es escondida, ¿no? Ahora esa violencia la ejerces ya no con el que estás al lado, ya no es física, sino ya cibernauta, a través de un celular acostado en tu cama y estás siendo sumamente violento. Hay gente que se ha terminado matando por tanto hate porque no aguantan la presión de toda la sociedad que están tirando nada más porque algo no les gustó. Fíjate que hablando del feminismo y las masculinidades, primero surgió el feminismo en el año de los 70s. Existió el estudio. Después, a la par, los hombres empiezan a preguntar qué con la masculinidad, ¿no? Es un tema que yo me he mantenido con cierta reserva, que es como la contraparte, ¿no? Suceden muchas situaciones cuando se hizo la marcha para parar la violencia contra las mujeres. Los hombres no eran bien vistos, no eran bien permitidos, ¿no? ¿Por qué? Porque se esperaba que esa fuera su lucha. Yo me he mantenido un poco distante, un poco aparte. En cuanto a lo otro, creo que dentro de los amigos, dentro de los conocidos, pues bueno, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podemos decirnos, podemos echar carrilla, pero muchas veces se habla de este lenguaje políticamente correcto. Te voy a poner una explicación, un ejemplo, ¿no? A mí me piden dar una capacitación de masculinidades en Jalpan de Serra, ¿no? Yo, pues bueno, tengo un grupo donde realmente mis amigos publican o ponen cosas, pues bueno, que aparentemente para ellos les significa, ¿no? Como hombres ponen historias, fotos, muchas cosas, ¿no? Chistes, la forma en que nos llamamos pudieran ser. Yo en esa temporada que iba a dar esta capacitación, créeme que literalmente puse en silencio el grupo, ¿no? Puse en silencio el grupo y dije, ¿sabes qué? Si voy a dar un tema de masculinidades, pues bueno, no quiero seguir ejerciendo violencia contra las mujeres, ¿no? Sé que con los amigos se permiten muchas cosas, pero a lo mejor dentro de ciertos espacios yo sí trato de ser muy cuidadoso, ¿no? Con las palabras. Fíjate que en una capacitación que recibí, ahí entendí yo la importancia de las palabras, Enrique. Una persona, un hombre con una orientación, nos la hizo saber desde un principio en la capacitación, nos decía, es que yo no entiendo, más bien,
salió el tema de la palabra homofóbica en el fútbol. Una palabra homofóbica que nos va a costar, si sigue, nos puede costar el mundial, y económicamente a México selección se le viene el teatrito encima, se le viene todo encima, ¿no? Porque parar una selección que invierte tanta lana, que lleva tanta gente, pues podría ser catastrófico. Y aquí viene el punto. Okay. Tú hablas del fútbol y habrá alguien que está detrás viendo el video y que dicen, es que ¿qué le importa? Y es que son 22 y que no les gusta el fútbol y que dicen ni al caso. Y ahí es donde dices, bueno, ¿por qué te molesta algo? Que a alguien le está molestando que digan esta palabra en los partidos. Y a ti te molesta el fútbol. Okay. Yo creo que en el respeto de los gustos podríamos tener... Fíjate, retomando esta idea, esta persona nos dice que el uso de la palabra a él se le hace muy ofensiva y que en algún momento sí tendría que erradicarse, ¿no? Y haber una sanción. La explicación que nos da es que la última palabra que recibe un homosexual cuando es asesinado, te vas a morir, puto. Entonces, cuando dice esto, yo me quedo así, me cae el 20, Enrique, y digo, ¿sabes qué? Tienes razón, yo no había visto el poder, la fuerza de la palabra, ¿no? Entonces hay que empezar no hablo del lenguaje políticamente correcto, hablo de un lenguaje que te pueda a ti significar, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis amigos, generalmente pudiera yo tener cierto lenguaje, pero créeme que tratando de ser congruente entre lo que digo, lo que pienso, lo que hago y lo que dejo de hacer, ya empiezo yo a cuidar ese tipo de situaciones, ya lo empiezo a ver en algún momento, inclusive si lo puedo marcar, lo hago a manera de chiste, a manera de broma. Habrá momentos en que a lo mejor mi postura política sea más firme, ¿no? Y sabes que pues no te dirijas o no te refieres así a una persona, ¿no? Hombre o mujer, ¿no? Ahorita yo lo hago en base a lo que sea, lo que hago. Recuerdo que luego me pasa con un compañero de la oficina, me dice, ay, yo creo que Gustavo ya me va a dar unas clases de masculinidades, ¿no? Y yo, pues, ¿sabes qué? Sí las necesitas, entre broma, entre cotorreo, pero habrá un momento en que sí yo sí tengo una postura política, Enrique, y sí le puedo decir, no, ¿sabes qué? Es que nosotros podemos, que eso que tú dices puede tener una repercusión, o eso que tú dices, pero es un proceso muy, muy largo, créeme que yo lo intento impartir, lo intento hacer, y es difícil. ¿Por qué? Porque sigo inmerso en una sociedad machista, ¿no? Sigo inmerso pues en una casa, en una pareja, en un trabajo, donde muchas veces... En algo tradicional. Y créeme que es un intento que procuro hacer todo el tiempo, ¿no? Procuro realmente tener ese tipo de congruencia. Y es bien difícil, creo que es una postura política. Por ejemplo, ahorita si a mí me preguntas, oye, ¿tú qué piensas de la palabra puto en un estadio? Tienen que eliminarse, ¿no? Tiene que borrarse del vocabulario de un fútbol. ¿Por qué? Porque tiene un impacto en una persona, ¿no? Poniéndolo más en concreto, imagínate preescolar, primaria y secundaria, ¿no? El jovencito o el niño que en algún momento tiene un comportamiento amanerado, que en algún momento se identifica, es la palabra más fuerte que puede recibir, ¿no? Puto. Y que la reciba y que la escuche. Entonces yo sí me iría más hacia algo muy estricto, ¿no? Entonces, pero ahí ¿con quién trabajas? Por ejemplo, tú, decir, bueno, si en la escuela le están diciendo, ¿con quién trabajas? ¿Con el joven o con la sociedad para que deje de decirle? Porque a mí podrá palabras que no me gusten y que me las dicen, pero yo no trabajo en contra de la sociedad, trabajo conmigo para que pueda no sé cómo vivir con esa parte sin que sea ofensivo para mí. Porque quitar una palabra de un vocabulario mundial, yo creo que es mucho más difícil, ¿no? Entonces, si a ti te llega un paciente que te dicen, es que en la escuela me dicen puto, y la verdad es que yo me pongo muy mal, y tú le dices, ¿cuántos son los que te dicen así? Es que son como... Mi escuela tiene 500 escuelas y los de mi salón como 60.
¿qué le dices? Mira, sí trataría de afrontar la situación de manera muy directa, ¿no? Trataría de no darle vueltas, trataría de saber qué es lo que siente con la palabra, qué escucha. En ocasiones, hablando otra vez del fútbol, para que veas cómo es que muchas veces el patriarcado o la estructura tan grande que tenemos busca, se las ingenia. Van a recibir una sanción, pero resulta que ya no la va a recibir en su totalidad el equipo varonil, sino lo van a recibir también las mujeres. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la federación? Que puso más partidos a las mujeres. Entonces, no van a recibir el castigo los hombres, que es donde se ocupa la palabra, sino las mujeres. Imagínate, pues estamos en el hoyo, ¿no? Es que son cosas así muy, muy complejas, y yo lo trabajaría con este joven o persona. Pues sí, ¿no? Los significados, en algún momento la autoestima, en algún momento también la denuncia, en algún momento la valentía de poder no parar con golpes, ¿no? Porque la violencia genera violencia, sí poderlo hacer de esa manera. Y créeme que sí los hay, ¿no? Hay palabras tan fuertes y tan significativas para cada uno de nosotros que se tiene que abordar de manera muy, muy, muy estricta, ¿no? Se tiene que hacer. Vamos no tan lejos. Una grosería en el norte y en el norte del país y una grosería en el sur del país puede ser más dolorosa en un lado que en el otro, ¿no? Yo viví un año en Chiapas y una mentada de madre era un saludo. O sea, todo el mundo se mienta a la madre y es muy normal. Pero si vas a otro estado, yo tengo familia que en algún momento a alguien le mentaron la madre y se bajó y se agarró a golpes porque dicen, a mí nadie me menta. Y yo, tranquilo, o sea, pero va en contextos. Entonces ahí es donde es mi dilema. ¿Con quién trabajas? ¿Con una masa o con un individuo? Muy bien. Fíjate que un error dentro de nuestra cultura en México, y nos pasó en el Aprende en Casa, ¿no? No quiero hablar de política porque creo que no es el objetivo, pero bueno, nos pasa en Aprende en Casa, las canciones, las clases de música, ¿no? Se fusilaron unas canciones de un escritor español. Entonces este escritor español pues trae, no sé, para recibirse al camión se refiere como cachimba, ¿no? Entonces hace muchas palabras. Lo que hacemos mucho dentro de nuestra historia o de nuestra educación es muchas veces fusilarnos y homogenizar, ¿no? Homogenizar una intervención. Yo me iría, por ejemplo, dentro de la clínica al caso por caso, dentro de la sociedad como profesionista, pues realmente un compromiso, ¿no? Un compromiso con tu comunidad, un compromiso personal, un compromiso de la lectura y de la intervención, ¿no? Creo que todos los que estamos frente a un grupo, frente a un micrófono, tenemos que hablar dentro de nuestro contexto y en algún momento ser muy cuidadosos. Fíjate que pasaba algo para cerrar este punto y por qué es importante muchas veces el cuidado. En un programa de radio le preguntan a una mujer sobre el abuso sexual, ¿no? ¿Qué pensaba del abuso sexual y de el engendrar un hijo del abusador? Entonces esta persona, una persona que se decía psicoterapeuta, decía que en el abuso sexual había un acto de amor, ¿no? Que había un lazo entre un abusador. Entonces, imagínate, eso lo dices a nivel, a nivel nacional, entonces pues se la comieron, ¿no? Espero que no me haya pasado aquí con ustedes, ¿no? Que a lo mejor términos, cosas se puedan haber entendido de la manera más clara posible. A mí me gusta, partíamos, ¿no? En estos inters de este manejo en ocasiones a lo mejor del discurso, de la teoría, nos permite entenderlo, en algún momento los ejemplos casuales, también nos permiten en algún momento aterrizar un punto, pero sí espero que se hayan quedado claro algunas cosas, cualquier cosa pues bueno, se queda pendiente. Sí, mira, referente a lo de las masas, es más fácil cambiar a un individuo que a una masa. Entonces, lo que estamos viviendo en el país, y luego lo bajamos,
a lo que estás viviendo en tu estado, lo que estás basando en tu municipio, lo que estás basando en tu colonia, lo que estás basando en tu casa, es por una mala formación de individuos. Y eso origina entonces la masa. Digo, para este grito homofóbico tuvo que iniciarlo uno. Okay. No lo inició la masa. No fue así de todo el país vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hacerlo. No, empezó uno y ese uno llevó al otro y luego ese al otro y luego se fue. De uno se hizo la masa. Okay. Y entonces en algún momento se descontroló la masa. Fíjate que el origen del grito, me encanta el fútbol, el origen del grito, la primera vez que se le gritó a Osvaldo Sánchez por cambiarse del Atlas a Chivas, ¿no? Fíjate. Pero iba encaminado como a, pues sí, una persona que se vende, ¿no? Y a partir de ahí, pero pues bueno, se fue haciendo grande. Entonces, por eso siempre arranco y siempre les digo, el origen de toda la violencia se hace en casa. Tú no quieres más violencia, educa a tus hijos para que puedan dejar de ser violentos. Educa a tus hijos para que no sean violentados y para que también sepan qué es lo que tienen que hacer cuando hay una violencia, un intento de violencia o una violencia en casa o afuera. ¿No? Uno de los mayores problemas que tenemos de violencia es permitir la violencia a través de familia por un parentesco. Okay. Hay gente, hay familia que me hace daño, me violenta, pero por ser familia tengo que seguir tolerando. Y recuerdo mucho una frase que decían, ¿familia? No todo mundo puede ser familia, porque hasta un mosquito lleva tu sangre. No todo mundo puede ser familia. Entonces, no porque lleve tu sangre tienes que permitirle absolutamente todo. Y ahí normalizamos la violencia. Normalizamos esta parte. Dice, bueno, pues es que es parte. No sé si en algún momento te ha tocado en terapia que hay una persona muy tóxica en la vida de alguien y que le tendrías que decir, tienes que alejarte. Y diga, pero es que es mi mamá, pero es que es mi papá, pero es que es mi tío. Y que por el parentesco no lo hagan. Que digan, híjole, tú y yo porque somos familia, porque si no ya nos hubiéramos mandado a la fregada desde hace quién sabe cuándo. Y llega la familia seleccionada, los amigos. Que decido que tú seas parte de mi familia. Porque fíjate, tú no llevas mi sangre, pero somos mucho más familia que la que sí la lleva. Y eso es una parte donde también inicia la violencia, donde nos enseñan. No nada más es en la violencia como pareja, que uno dice violencia y luego se van a la familia, a la pareja. No, existe violencia en los hijos, con papá, con mamá, con los amigos, con la sociedad. ¿Cuántas veces no has visto que van en un carro y se van pitando y uno se baja al otro y se agarran a golpes y sacan todo, se gritan, dicen? Y vivimos en un mundo lleno de violencia por la falta de paciencia. Una vez yo publiqué en mis redes sociales, un papá que no tenga paciencia va a ser un papá violento. Siempre, yo creo en esa regla. Un papá impaciente va a ser violento. Porque ese es su último recurso, eso es lo único que tiene para poder atacar a alguien más. Creo que, abriría más para el panorama, volviendo a algo muy, muy técnico, es que existen diferentes tipos o espacios de violencia, ¿no? Por ejemplo, violencia familiar, violencia comunitaria, violencia institucional, violencia obstétrica, violencia bla, 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 bla. Como que hablar de... yo creo que la fragmentación, Enrique, nos permite ser muy, muy específicos en cuanto a la población a trabajar, ¿no? Inclusive está en la población a intervenir.
Me gustaría a lo mejor puntuar ahí. Y esta pregunta que me realizabas, ¿no? Es compleja de responder, es complejo, muchas veces casi imposible en algún momento hacerlo de manera muy, muy tajante, ¿no? Sí. Realmente hablar de violencia es difícil porque algunos toleramos unas cosas y otros no. Cada quien vive su violencia de manera diferente. Y entonces el no empatizar con el otro, porque únicamente no entiendes la violencia que el otro está pasando. Para algunos es muy sencillo. ¿Por qué permites eso? Yo no. Y bueno, pero es que a mí me violentan psicológicamente, pero a ti te dan tus cachetadas, no es lo mismo. Entonces, tú permites una cosa, pero tú permites otra. Y entonces uno no es empático con la otra persona de la violencia que está sufriendo. Fíjate que, bueno, tratando de aventurarse, a lo mejor en un caso muy específico, no sé, pienso en esta mujer o en esta persona que llega a consulta reiteradamente hablarte de la relación de pareja, cómo está, que a lo mejor en este momento se dieron un tiempo. Tú como terapeuta insistes, ¿no? ¿Sabes qué? Pues es que les hablas de muchas situaciones, intervienes y pasado el tiempo regresa con él, ¿no? Regresa con esta persona. Tú como terapeuta, pensando en un caso muy específico, pudiera ser, ¿sabes qué? Pues a lo mejor hacerte cargo de eso, ¿no? Él no va a cambiar porque no tiene un espacio, pero tú sí puedes cambiar, ¿no? Pensando y aventurarme a responder lo que tú preguntabas, ¿por qué una persona violentada se queda con una persona que la violenta, ¿no? Yo creo que nos vamos al caso por caso. En ese caso te lo digo de manera muy específica, ¿no? A lo mejor tienes un trabajo previo y decides, pues, bueno, ahí hacerte cargo de esa situación, ¿no? Hacerte cargo. Inclusive como terapeuta a veces pienso que tú puedes decir, ¿sabes qué? Si no modificas eso, si no cambias, dependiendo la orientación, inclusive la postura, puedes decir, ¿sabes qué? Yo no te atiendo, ¿no? Yo no te atiendo o te puedo derivar con alguien porque así me es complicado. Creo que sería aventurarme a darle una respuesta de un caso muy específico y lo pienso y lo existe, ¿no? Lo pienso y lo hay, como una manera muy sencilla de dar una opinión de ese sentido. Una pregunta que hicieron que va muy relacionado, no sé si sea la misma pregunta que tú dices, es, a ver, hablando de esto de violencia, hay personas que sufren violencia en una relación. Ya sufrieron, ya lloraron, ya hubo de todo tipo de violencia en esa relación. La pregunta es, ¿por qué una persona regresa al lugar donde lo violentaron? ¿Por qué una persona regresa con la misma persona que le violentó o con que no es feliz? Pero regresa creyendo que ahí puede estar tranquilo, seguro, feliz, no sé. Pero ¿por qué la gente regresa al lugar con la misma persona que ya fue violentada? Voy a partir, espero no partir de una generalidad, ¿no? De ser muy, muy elocuente. Los golpes también ingren, ¿no? Las palabras ingren. ¿Qué quiere decir? Que a veces un golpe, una palabra, una acción, también a nosotros nos hace reactivos y nos hace tolerantes a la situación, ¿no? La mayor parte de las demandas de análisis es por amor. Por amor creo que son la mayor parte de las demandas que tenemos nosotros, por un amor violento, por un amor. Entonces también está enraizado el amor, ¿no? Que a lo mejor nos vamos a este otro espacio que tendría que ser en cuanto al odio. Yo parto de eso, ¿no? Créeme que los golpes ingren, las palabras ingren
y que se puede trabajar, sí, ¿no? Que se puede en algún momento abordar, sí, que podemos cambiar, sí, que también hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo estoy a gusto ahí, ¿no? Yo estoy a gusto, estoy en paz. Pues ahí lo que hacemos es quitar como esta situación de la víctima y hacerse responsable de una paciente, de un familiar, de un pariente, de un novio que tiene estas características. ¿Será válido esa frase? Bueno, yo lo he dicho mucho tiempo, pero no sé si sea válido. Ese es un pensamiento propio. Les digo, hay de dos. O lo aceptas tal y como es y dejas de quejarte, porque ya tuviste una decisión y dijiste, sí tolero esta situación, sí quiero estar con él, sí quiero estar con ella, y tolero la situación y lo voy a aceptar tal y como es. Y dejas de quejarte. Y la segunda es, o lo dejas. Y dices, esto no es para mí, yo no tolero esto, yo no. Yo creo que esas son las únicas dos maneras que hay cuando terminas o cuando estás con alguien. Fíjate que dentro del análisis sí creo que son las más válidas, y dentro del análisis esperaría la no repetición, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor dejas a esa pareja y te encuentras otra igual o peor, ¿no? Entonces, pero sí, ya ese es un proceso. Ya es un proceso, porque personal. Ya si repites, entonces el problema no es la sociedad, el problema es tu elección. Entonces yo creo que serían más de las veces de esa manera, ¿no? De esa manera, como esta repetición es como cuando estás en un laberinto y a lo mejor entonces, no encuentras digamos la salida. que cuando regresas con la misma persona es porque no has trabajado suficientemente bien lo propio. O sea, la otra persona no tiene nada que ver. No. Tiene que ver que tú no has trabajado con lo tuyo y eso te hace regresar con la misma persona. Sí. Porque eso es lo que crees que tienes permitido. Tendríamos que cambiar más a fondo, ¿no? Tendríamos que cambiar eso, inclusive hablar de la relación de nuestros, hablando ya en un proceso más largo, ¿no? De nuestra relación de nuestros padres, de nuestros hermanos, de cosas, inclusive de nuestros abuelos, ¿no? Luego podemos encontrar cada cosa dentro de las historias familiares y sí hablaríamos de un proceso, porque créeme que a lo mejor dejarlo muchas veces no nos garantiza, ¿no? Que la próxima persona que encontremos no vaya a tener las mismas características. Entonces, sí es un proceso arduo, es un proceso muy íntegro. Creo que en grupo se puede trabajar también de una manera más factible. En grupo se puede trabajar con la identificación, se puede trabajar inclusive que otra persona o el facilitador puede expresar que hay otras formas de relacionarse, ¿no? Que hay otras formas no violentas, que podemos recibir de una persona caricias, besos y no solamente golpes y patadas, ¿no? Pero sí son procesos muy diferentes. Habrá personas que se les caiga el 20, ¿no? Habrá personas que les caiga el 20, habrá personas que no. Que esta expresión, recordándola un poquitito, me cayó el 20, tenía que ver con los teléfonos, ¿no? Con los teléfonos de monedas. Entonces tú echabas tu moneda de 20 centavos y sonaba y daba ring. Entonces decías, me cayó el 20, ¿no? Entonces a veces hay que esperar en los pacientes eso, ¿no? Que les pueda caer el 20, y puedan hacer cambios realmente personales, realmente de posición, subjetivos. Habrá momentos o pacientes que veamos una o dos veces en consulta, ¿no? Y pues a veces como terapeutas te quedas, pues bueno, espero que se haya llevado algo, ¿no? Habrá pacientes que a lo mejor tengamos en consulta 1, 2, 3 años, ¿no? Y aún así encuentren algo y que sea mínimo, ¿no? ¿O te ha pasado esos pacientes de los que tú no dices nada y ellos están pensando y solitos se dan la respuesta y dicen, ya entendí? Y sí. Yo creo que la labor de un psicólogo es formular las preguntas correctas para que la persona se dé cuenta qué es lo que está pasando. No creo que un psicólogo diga como tal qué es lo que tienes que hacer. No. Pero sí creo en la parte de hacer las preguntas correctas para que lo vean desde otra perspectiva. Es decir, a ver, salte de donde estás y párate aquí al lado. Y escucha la conversación que estamos teniendo para que la veas desde otro punto de vista. Y ahí te des cuenta de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, referente a esto de la violencia, yo creo que todo lo que hemos tocado el día de hoy, que aunque ha sido de fútbol, de política y todo eso, radica también de este tema de la violencia.
yo creo que es muy importante y es un problema que tenemos de raíz. Créanme que de raíz, desde que nacemos. Bueno, viene un tipo de violencia desde que se enteran que van a ser papás. ¿No? Que hay mujeres que dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y el hombre dice, no, yo no estoy listo, no estoy... Y hay mucha gente que tiene mayoría ese problema. Tú decías al inicio del programa del embarazo y cómo tenemos el alto índice del embarazo en adolescentes. Yo soy un producto de eso. Mi mamá me tuvo a los 16 años, recién cumplidos, ¿no? 16 quiere decir que se embarazó a los 15 y mi padre tenía la misma edad. Entonces, realmente tenemos un problema en la sociedad. ¿Dónde lo vamos a cambiar? Educando de manera diferente. Siempre he sido partidario de esto. Educa de manera diferente, hazlo diferente. Recupérate tú, sánate tú, y en eso te va a dar la libertad para poder ver una vida diferente que le puedes enseñar a tus hijos. No puedes enseñarle algo que no sabes cómo se maneja. Y esto de violencia, si tú eres violentada o violentado, pues claro que le vas a enseñar a tus hijos a ser violentados, porque lo van a aprender. Y si eres violento, lo van a aprender también, que así son, ¿no? Sí, y créeme que yo les insisto, ¿no? En buscar atención, buscar formas, buscar asesorías, buscar libros, buscar... porque son las maneras, ¿no? Y voy a resultar muy pretencioso, buscar un especialista, ¿no? A veces sí necesitamos un otro que nos pueda a nosotros decir. Fíjate, pensaba en Argentina, ¿no? En Argentina el asistir al psicólogo es como asistir a cualquier especialista, ¿no? Entonces ellos o la mayor parte de los argentinos pues van, ¿no? Van, asisten, hablan, pagan. Pero aquí, pues a veces lo hacemos con los cuates. Tienes, ¿no? Un problema, amigos, exacto, con un amigo y etcétera. Y a veces, desgraciadamente, la mayor parte de las veces nos podemos encontrar amigos que justifiquen, ¿no? Es que tú no tienes la culpa, la tiene ella, ¿no? Entonces, yo sí soy más de la idea de buscar, de encontrar con quién hablar de algo particular, de una locura, de un sentimiento, de una emoción, acercarse, pues no sé, a papá, a mamá, a los hermanos, a los docentes, a gente que nos pueda orientar sobre situaciones. Viejo, ¿no? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Sí, pero sí sería como la intención, ¿no? De tener ese tipo de espacio. Se hable. Sí. Pues me da un enorme gusto haberte invitado, de verdad. Yo creo que tuvimos una charla muy amena, muy interesante. Me gustaría saber también lo que piensa la gente que nos está viendo, que escriba, que haga su comentario. Me gustaría invitarte nuevamente a otro programa de Contrastes, hablemos de otra situación, de otras cosas. Y hoy fue como la introducción, como que a lo que podemos hablar, de lo que vamos a... Y si a la gente les gusta, pues nos lo van a hacer saber. Muy bien. Y tenerte nuevamente en este programa de Contrastes. Muy bien. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Enrique, bien. Me sentía a gusto, me sentí tranquilo. Espero no haber estado muy en lo técnico, muy en lo... a veces a mí me da seguridad. Ya la clínica es otra cosa, ¿no? Ya el tener a un paciente enfrente es otra cosa. A veces ni ocupas los términos, ¿no? Sí. Y hay con otros que tienen a lo mejor una capacidad cognitiva que puedes ocupar algunas situaciones muy precisas, ¿no? Me sentí a gusto. Me gustaría en algún momento pues, volver a platicar sobre algún otro tema, sobre alguna otra situación. Y cualquier cosa, pues estoy a su disposición. Me agradó mucho, espero que les haya sido de agrado, inclusive aquí para las personas que están aquí contigo, aquí en el foro. Espero que se puedan llevar algo. No sé, les comento que dentro de cualquier disciplina, dentro de cualquier trabajo, pues hay que ser apasionados, ¿no? Hay que hacer nuestro trabajo llevar la vocación de calidad. Y espero haberles compartido esto que tiene que ver con la violencia familiar, ¿no? Desde mi punto de vista, desde algunas construcciones que he hecho, y pues te agradezco mucho.
Muchísimas gracias. Por favor, compartan este video, ya lo saben. Suscríbanse, activen su campanita, compartan, denle like, hagan lo que sea, pero que más gente vea estos videos. No sabemos a quién vamos a poder ayudar. Eso es lo importante. Tú a veces dices, hijo, ¿para qué lo comparto? Si tú lo compartes y alguien llega a ver este tema y quizás está conflictuado, igual y puede entender y puede tener otra perspectiva de lo que está pasando. Eso es lo que nos ayudas al compartir este tipo de contenido. Comparte, suscríbete y sigue nuestras redes sociales. Enrique Ortega, conferencista, ¿tienes redes sociales? Mira, no manejo. Pero vamos a hacer que abras sus redes sociales para que lo sigan. Soy primitivo digital, me gustan los mensajes, las llamadas. Bueno, pero también das terapia. Ya cuando tenga bien todo lo del consultorio y todo, vamos a dar tus datos. Sí, te voy a volver a invitar para que estemos aquí platicando y ya des todos tus datos aquí y te siga, ¿vale? Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias.